We have a very interesting panel today about travel infrastructure, travel development, public-private partnerships, changing nature of financing, infrastructure, and of course, development. So welcome, everybody. Thank you. When we talk about the changing dynamic of the landscape of investment and development, and I'll start with you, Matteo, from the government perspective, what are you doing differently now that you did, let's say, in 2019 in order to invest, in order to attract investment, in order to keep it? And what's changing in terms of who the investors are? Okay, muchas gracias, Peter. Voy a responderles en español a efectos de tener un diálogo más profundo con ustedes. A ver, la pandemia cambió muchas cosas en el Ecuador, muchas relaciones con los inversionistas. Y claro, también el país con temas de seguridad que tuvimos en algún momento tuvo que afrontarlas de manera muy decidida a efectos de crear un entorno seguro y positivo tanto para los turistas cuanto para las inversiones. ¿Qué ha pasado en Ecuador últimamente? En Ecuador, a efectos de recuperar inversionistas, el gobierno se ha preocupado muchísimo de establecer un nuevo marco jurídico para esas inversiones. Un marco jurídico que tiene una serie de beneficios y una serie de posibilidades para que los inversionistas puedan retomar la confianza en el país, puedan efectivamente direccionar sus inversiones allá. Entonces, en una ley que se aprobó muy recientemente, tenemos algunos beneficios tributarios muy interesantes para los inversionistas. Les voy a contar algunos de los temas que tiene esta ley. Tenemos una exoneración de impuesto a la renta por 7 años a nuevas inversiones y reinversiones con un mínimo de $100.000. Es decir, que queremos que la infraestructura existente también se repotencie, ¿no? Y la nueva infraestructura, Peter, pueda efectivamente tener una inversión atractiva. Además, los impuestos siempre son, me parece a mí, una forma de atraer inversionistas. Actualmente en el Ecuador tenemos una medida interesante y es una medida en la que están exonerados de la retención de impuesto a la renta todos los pagos que se hagan al exterior por regalías y franquicias a cadenas, ¿no? Ese es un tema que está exonerado, y también todo lo que tiene que ver con pagos al exterior, a promoción turística, a todo lo referente a OTAs, ¿no? Y básicamente todo lo referente a lo que implique motivar una presencia positiva de Ecuador en los mercados. Entonces, eso nos parece interesante. Antes no eran gastos deducibles porque las sociedades no estaban domiciliadas en el país y eso nos llama mucho la atención. Además, tenemos una medida muy interesante, Peter, y es que el IVA para materiales de construcción bajó del 15% al 5%, ¿no? Y ese 5% puede ser recuperado por los constructores en proyectos de todo tipo que incluyen proyectos comerciales de turismo también. Entonces, eso es interesante, que ese 15% se baja al 5% y luego se recupera. Entonces, nos parece es una medida muy importante para promover las inversiones en el Ecuador, medidas que facilitan el empleo. Si ustedes contratan nuevos empleados jóvenes entre 19 y 25 años, tienen una exoneración adicional, ¿no?, del 50% de impuesto a la renta también, y si son egresados de universidades, ese porcentaje se incrementa al 75%. Entonces, en realidad, con todas estas medidas y con una política bastante agresiva de promoción turística, el Ecuador se está posicionando como un destino para atraer inversiones y para tener esa posibilidad de que se recupere la confianza después de todo lo que ha sucedido. Efectivamente, las cosas han ido bien, hemos logrado recuperar nuestro número de llegadas internacionales después del COVID, y estamos en esa perspectiva, pero yo creo que lo que Peter dice es fundamental. Hay que ser creativos, hay que ser resilientes a efectos de que nuestros países tengan la posibilidad de atraer inversionistas y también de atraer turistas, que efectivamente es la medida con la que el destino va siendo más eficiente o no. Well, we'll talk about tourism in a second, because that's a bigger issue right this minute, especially in Ecuador. But the question is that I've seen in so many countries around the world, it's one thing to invest. Can you take your money out? And can you take your money out without a huge withholding tax?
Se puede sacar el dinero fuera, ¿no? En el Ecuador hay un impuesto que es el impuesto a la salida de divisas, que es del 5%, ¿sí? Pero si es que usted tiene un proyecto que está efectivamente registrado y del que se tiene un contrato de inversión, la tarifa de salida de divisas es del 0%. Entonces no costaría sacar divisas fuera del país que sean fruto de una inversión. Entonces esa es una ventaja que también en el Ecuador se tiene. Now, Mateo, Julio, you heard what Mateo said. Are you doing similar programs of incentives in Colombia? Yes, we have. First of all, thank you very much for the invitation, Peter. I'm going to switch to Spanish, sorry, taking into account for the audience that we have. But later, if you want, we can continue speaking in English. No in order problem. to send the right message. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al equipo de SAGIC, Arturo, Florencia, Pablo y el resto del equipo. Gracias, Peter, por tenernos acá. Lo primero es decir que en Colombia sí han pasado cosas y sí hay cosas que han cambiado frente al tema de turismo. Y es que hoy en día para nuestro gobierno, turismo es una prioridad y turismo es el foco. Y es el foco de las apuestas productivas. ¿Por qué es el foco de las apuestas productivas? Porque hemos encontrado que alrededor de la promoción del turismo, como un servicio que finalmente se presta desde el país, tienes la oportunidad de encadenar diferentes sectores productivos en favor de robustecer la oferta turística del país. Entonces, para prestar ese servicio turístico, tú tienes que tener capacidad hotelera e infraestructura hotelera para recibir a la gente, tienes que tener conectividad, eso implica más aerolíneas y mejor infraestructura para recibir aviones, puertos para recibir barcos o cruceros, muelles o embarcaderos, y tienes que tener toda una oferta asociada a poder prestar algo de calidad a ese turista. Entonces hemos encontrado que a través de la promoción turística, de traer la gente a nuestro país, tenemos una oportunidad interesante de nosotros mismos empezar a mirar cuáles son esas brechas para prestar ese mejor servicio y no pensar solamente en el tema de atraer hoteles, pues que es importantísimo, es la parte fundamental, pero alrededor de eso tienes que tener una cantidad de cosas que tienen que funcionar bien en el ecosistema productivo. Entonces hemos encontrado que tener el turismo como apuesta que fomente el desarrollo, los encadenamientos productivos, es una muy buena iniciativa y eso ha cambiado, hoy en día es una política de Estado y alrededor de esto, pues va a sonar un poco provocativo, pero entonces la estrategia nuestra es Colombia un país de la belleza o Colombia el país de la belleza y la gente puede decir, oye, pero es que la belleza es lo más subjetivo que puede existir. Fantástico, no me importa, ven y comprueba que esto realmente tiene algo de belleza. Entonces, es una excusa perfecta para poder generar todo ese encadenamiento. Entonces, lo primero, sí hemos cambiado y el foco turismo y sus habilitantes es una prioridad. Lo segundo es que en el tema de política de incentivos, nosotros hace muchos años arrancamos con leyes agresivas para tratar de fomentar la llegada de nueva capacidad de infraestructura hotelera y ofrecíamos unos descuentos importantes de impuesto de renta y otras exenciones asociadas. Hoy los mantenemos. Tenemos unos programas para poblaciones cercanas a las grandes capitales que tengan aquellas poblaciones menores de 200.000 habitantes. Ofrecemos una serie de incentivos para que se puedan ubicar. Eso también va buscando un tema complementario que son los centros de entretenimiento, los parques temáticos amarrados a sus ofertas hoteleras, porque muchas veces en las grandes capitales, pues si uno quiere turismo para las familias, pues a veces se quedan cortas las capitales nuestras en América Latina para eso. Entonces, seguimos con una política agresiva de incentivos que estaremos gustosos de poderlas brindar más adelante. Igual aquí tenemos a Pilar Lozano, que es nuestra directora de la oficina comercial en Perú, para los que estén basados en Perú puedan conversar con ella, y tenemos igualmente un stand. Entonces, si hay política de incentivos, si ha cambiado el tema de la prioridad o foco de este gobierno en cuanto a apuestas y al turismo como integrador. Y lo tercero que me parece importante es que hemos visto que la industria en Colombia particularmente reacciona bien. Nosotros llegamos a una cifra récord este año ya, que son cerca de 5.800.000 visitantes, y la cifra que teníamos antes de pandemia era 4,5 millones. O sea, es decir, nosotros pasamos en pandemia de recibir 1.3, 1.4 millones de personas a recibir cerca de casi 6 vamos a llegar. Y la invitación a los que están aquí es que pues nos estamos empezando a quedar cortos de infraestructura. La capacidad que tenemos nosotros contada con habitaciones y todo nos da más o menos unos 6,5, 7, y lo que quiere decir es que hay tremendas oportunidades. Y estos números lo que nos hacen ver a nosotros es que a pesar
de todo este ruido de incertidumbre y de política que se vive no solamente en el mundo, sino también en nuestra región, pues yo creo que los ciudadanos han aprendido a entender que una cosa es la narrativa del ruido político, otra cosa es la realidad de las economías y de los países. Mateo was talking about an incentive where if you hired people who were younger, you got an incentive. Are you doing the same thing? Sí, tenemos incentivos para la generación de empleo y para primeros empleos en Colombia. Si fue esa la pregunta, ¿cierto? O yo entendí mal. That was the question. If we have incentive for the first job of the young people. Really? The incentive is if you hire below a certain age group, do you get tax incentives on that? Yeah, we have. Sí, perdón, sí tenemos ese tipo de incentivos para la generación de primeros empleos en Colombia. Sí, señor. Sí los tenemos. And of course, you mentioned the number of tourism, the number of visitors. Every minister of tourism either sinks or swims based on their numbers of arrivals and average stay, average spend. All those numbers went out the window during the pandemic. All those algorithms that used to project demand are no longer with us. So what are you projecting now, since 2021, 2022, when we emerge from the pandemic? Bueno, mira, nosotros lo que estamos proyectando ahorita un poco es, tenemos una meta que es la meta que pone, como tú dices muy bien, el ministro o los hacedores de política pública, y otra es la meta que realmente la capacidad propia del territorio puede dar. Te voy a responder de dos formas. La primera es, este gobierno es consciente que la principal fuente de ingresos y generación de divisas en Colombia en este momento, por actividades que no sean mineroenergéticas, es el turismo. Y yo creo que el hacedor de política pública, independientemente de la ideología, ya se dio cuenta de eso. Y eso es una fuente importante de ingresos para el país. But there was a time that they didn't understand that. Sí, de acuerdo, pero yo creo que parte de lo que tú decías, parte de lo que pone un poquito la pandemia sobre la mesa es que países, y no me da pena decirlo, como Colombia nos jactábamos de tener soberanía en muchas cosas y de ser autosuficientes en muchas cosas. Y nos dimos cuenta en la pandemia que pues no era así. A pesar de que nosotros tenemos una geografía magnífica para muchas cosas y también pues, preocupante para los temas de conectividad que los Andes llega a Colombia se divide en tres, nos jactábamos de tener autosuficiencia alimentaria y nos dimos cuenta que no. Nos jactábamos de tener un excelente sistema de salud y nos dimos cuenta que no éramos capaces de generar nuestras propias vacunas ni los propios medicamentos para enfrentar esta enfermedad. Y así con otras cosas asociadas que hacían un poco que esa tendencia que ha habido Colombia en los últimos años pues nos hiciera algo testarudos y algo arrogantes, y nos dimos cuenta que no es así. Y yo creo que parte de reconocerse y mirarse un poquito al ombligo es que hay cosas que hay que corregir, hay que hacer bien, y nos dimos cuenta que una de esas fuentes que teníamos ahí y que nos golpea la realidad todos los días era el turismo. Entonces yo creo que las cosas acertadas, y ya me estoy metiendo un poquito en el terreno personal, es que el turismo es una buena apuesta para países como los nuestros, porque somos, y lo mencionaba yo esta mañana, somos tremendamente únicos en muchas cosas. Y así como la gente va a otros destinos como Europa a visitar la Torre Eiffel y la Torre de Pisa, y si te gustan las torres, pues un montón de torres para ver, acá tenemos una cantidad de cosas que también nos hacen únicos. Y cuando un latino va a Europa, no va a España, vaya a hacer un tour por España, Francia, Alemania, Italia, y aquí cuando la gente piensa en venir a nuestros países y va a echarle aquí un puyazo a los operadores, jamás piensa en una oferta integrada de región. Y lo hablábamos con Joe esta mañana de Canatur y de Incaterra. Y es que interesante sería que pensaran en venir a nuestros países a hacer un recorrido donde miren la gastronomía peruana, mire las oportunidades interesantes que tienes en Ecuador, mire lo que puedes hacer en playa y otras cosas en Colombia, y te tomes unos 15 días y vengas y hagas una gira por nuestros países. No pensamos así y no nos creemos la realidad que tenemos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Beto, lo que te quiero decir es, no siempre fue así. La proyección que nosotros tenemos es que vamos a llegar a unos 7, 8 millones de turistas, pero no lo vamos a hacer si no conseguimos la infraestructura necesaria para tener esa expansión. Did I hear you correctly, a government official admitting that you were hard-headed and arrogant? Oh.
No sé, mira, yo creo que la ventaja que tenemos, Joe, los tecnócratas o la gente que se ha formado en este oficio toda la vida, es un poquito la libertad de la autoconciencia. No sé si eso se lo tengan permitido los hacedores de política pública. Yo prefiero no responder esa pregunta, Joe. Congratulations on the Peter. self-awareness. ¿Ah? Congratulations on the self-awareness. I love it. Zoila, I have a question for you because my history with so many governments is that traditionally the Minister of Tourism didn't always talk to the Ministry of Finance. And the Ministry of Tourism didn't talk to their equivalent of the Secretary of the Treasury to be able to understand the real power in terms of financial investment and economic power that was driven by travel and tourism. Tell me what's happening with you. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Es una excelente pregunta para esta disertación inicial. Mire, básicamente, después de la pandemia, ¿no?, se vio cómo el impacto generado a la actividad turística también afectó fuerte a la economía del Perú, ¿no? Somos un sector productor de servicios bastante importante, ¿no? Fuimos tercer aportante del PBI, ahora estamos todavía en el lugar 5, queriendo regresar con más fuerza. Y eso justamente es lo que ha visto el Ministerio de Economía, ¿no? El Ministerio de Economía ve la afectación del sector turismo, se aprobaron algunas medidas de salvataje para empresas, pero también para inversionistas, ¿ya? El año pasado, 2023, hicimos una alianza con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder sacar adelante el Plan Compunche Turismo, ¿no? El Plan Compunche Turismo que hablaba de inversiones multisectoriales en desarrollo de destinos turísticos, ¿no?, con el objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura, mejorar los escenarios adecuados para motivar las inversiones. Y esa ha sido una primera versión bastante interesante, donde se ve que ahora el Ministerio de Economía y Finanzas ve una oportunidad en el sector turismo para fortalecer las economías locales, ¿no?, y dinamizar, por supuesto, cada espacio que tenemos. Entonces, últimamente ya estamos bastante cercanos con el Ministerio de Economía, y otra herramienta importante, que esta sí ya la teníamos de hace algunos años, y justamente la reunión donde estamos llevando el SAGIC es resultado de eso, es justamente la apuesta de un inversionista donde se apoya en un régimen especial de recuperación anticipada del IGB. Este Hotel Westin es una de las primeras apuestas de inversión fuerte en el Perú, y a partir de eso hemos seguido ya por varios años generando y motivando inversión hasta por 665 millones de dólares, ¿no?, en el acumulado, ¿no? Hoy en día estamos viendo 34 proyectos distribuidos en todo nuestro país con este régimen, y eso es un trabajo coordinado con Proinversión, la agencia Proinversión, y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Una trilogía que estamos dando ya frutos, y esperamos que en esta sesión del SAGIC también podamos generar citas de negocios, dar esta información, cómo acceder a ese beneficio, que lo que hace es justamente devolver anticipadamente esta inversión, este IGB, para que se pueda recapitalizar las empresas y se pueda sostener mejor la inversión, ¿no?, los plazos de la inversión y todo aquello que se necesita justo en esa primera etapa preoperativa, ¿no? Esas es nuestras buenas relaciones con nuestro Ministerio de Economía y Finanzas. When we think about the government awareness, you talked about self-awareness. When you think about government awareness about the power and economic driver of travel and tourism, and go back almost 25 years, there were 3 events that were unanticipated that brought that to light. One was 9/11, when everything stopped. One was the volcano in Iceland in 2010, when all aviation stopped. And then, of course, the pandemic. And that's when all of a sudden all government officials realized, wait a minute, where's the revenue? Because people weren't traveling. So you now have that at your advantage now, because you've learned that lesson to be able to educate your own government officials that you work with about that. But when you talk about the incentives that you're talking about, I'll go back to Zoila here.
Was it difficult to educate everybody about that? About the necessity for that? Por supuesto. Digamos que en la cadena de desarrollo del sector turismo existen varios actores, ¿no? La parte pública, que es la que tiene el encargo y el rol de preparar el escenario para las inversiones, allí es donde nosotros tenemos un proceso de descentralización con los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los otros sectores que ven aeropuertos, carreteras, el tema de salud, el tema de desarrollo urbano, ¿no? Y saneamiento básico. Ahí es donde debemos tener una articulación mucho mayor, ¿no? En ese contexto, nosotros como Estado peruano, como ministerio, estamos promoviendo que se incidan y se focalicen las inversiones, ¿no? Como hay muchos agentes responsables, ¿no?, por las diferentes competencias, la idea es poder juntar estas estrategias, juntar estas inversiones para tener un mayor alcance, ¿no?, una mayor eficacia. Entonces, todos estos eventos que han sucedido en el mundo en los últimos años siempre nos ha dejado esas lecciones aprendidas. Creo que la más fuerte ha sido la de la pandemia, que además nos ha obligado a dar el salto a la innovación tecnológica y a buscar, digamos, un alineamiento entre lo que busca el mercado, la demanda y lo que tiene el Perú, ¿no? Por muchos años nosotros hemos sido reconocidos como un destino cultural, ¿no?, con Machu Picchu ahí al frente, ¿no?, al frente de nuestra marca. Sin embargo, el Perú tiene mucha áreas naturales protegidas, tiene destinos de selva y, por supuesto, la gastronomía, que es el común denominador en toda nuestra oferta turística. Entonces, ahora el desarrollo de cada uno de esa nueva oferta especializada depende de muchos actores, ¿no? Nosotros estamos apostando porque nuestro país sea reconocido además por otros temas, ¿no?, otros segmentos especializados. También se le reconozca al Perú como un destino de selva. Y a Dios gracias, ya el trabajo que hemos emprendido con PROMPERÚ durante los últimos años para volver a renovar estas etiquetas, ¿no?, en el mercado, estas imágenes de nuestro país. Ya estamos sacando adelante, por ejemplo, el río Amazonas, el destino Iquitos, Colca, con el Geoparque, líneas de Nazca, la ciudad de Lima, ¿no?, donde estamos ahora, y ustedes van a tener la oportunidad de conocer en otros aspectos, no solamente en el gastronómico, sino también en el cultural. Entonces tenemos muchas metas que lograr, ¿no? It's one thing to talk about just development and building, which everybody here is doing, but you really can't do that in a vacuum. So to what extent are you now educating the other ministers about building the infrastructure, the highways, sewage, water, electricity, and of course the S word, sustainability? How is that part of your equation now? It's for all three of you. Okay. Go ahead, yeah. Es fundamental que para que exista un desarrollo turístico armónico debe haber una coordinación con todas las entidades que hacen la infraestructura que Peter menciona. Es decir, no se puede hacer desarrollo turístico sin buenas carreteras, sin buenos aeropuertos, sin buenos puertos. Y lamentablemente en eso el Estado ha estado rebasado, ¿no? Y después de la pandemia el Estado ha tenido que gastar ingentes cantidades de dinero en salud, por supuesto, en pagar los costos que la pandemia hizo, en rescatar empresas, y en muchos casos, y el Ecuador es uno de ellos, ¿no?, el Estado se ha quedado sin dinero para hacer ciertas obras de infraestructura necesarias. En la visión del gobierno también se acaba en esta ley de inversión económica, se acaba de aprobar una nueva forma de alianzas público-privadas, es decir, un nuevo marco en el que el sector privado puede invertir también en servicios públicos, puede invertir también en construcción de infraestructura, y me parece a mí una manera muy sana de hacer las cosas. De esa época en la que dependíamos de que el Estado haga absolutamente todo e invierta muchísimos recursos, creo que al menos en los países de América Latina se terminó porque efectivamente el Estado no tiene recursos ilimitados, lamentablemente, y efectivamente la iniciativa privada puede apoyarle al Estado en esas cosas. Entonces, en esa visión un poquito más liberal
de lo que el gobierno pretende hacer en el caso de Ecuador es motivar a que el sector privado también intervenga en ciertas prestaciones de servicios públicos, en ciertas prestaciones de infraestructura, y esta ley de alianza pública-privada permite efectivamente eso. Y yo creo que es fundamental para el turismo, ¿no? Porque el turismo no puede desarrollarse sin infraestructura de calidad, ¿no? El turismo necesita, las inversiones turísticas requieren infraestructura de calidad, y en la ley también se acaba de aprobar un régimen de zonas francas de turismo en las que precisamente se puede motivar que un territorio determinado se desarrolle como una zona franca, una zona con un régimen impositivo específico, y que se puedan hacer alianzas importantes con los municipios, con los entes descentralizados para desarrollar ciertas zonas del país a efectos de que el desarrollo turístico sea adecuado y a efectos de que la infraestructura sea adecuada, y también que podamos de alguna manera llevar un desarrollo turístico a zonas que han estado relegadas del desarrollo turístico nacional. Hablando de parques nacionales, el Ecuador es un país que tiene un 25% de su territorio protegido, ¿no? Porque somos un país pequeño, 250.000 kilómetros, ¿no? Pero 25% de ese territorio está protegido. Claro, y desde turismo nos preguntamos, tenemos un tesoro, una maravilla de parques nacionales, de reservas que están protegidas. ¿Qué hacemos para que esas reservas generen fuentes de empleo a la comunidad local, generen riqueza y al mismo tiempo generen riqueza para protegerse, para seguirse preservando, ¿no? Y tenemos un programa interesante con el Ministerio del Ambiente que lo estamos también lanzando, y que es inversión turística privada en áreas nacionales públicas, ¿no? Es decir, no es que estamos privatizando un área de reserva nacional de ningún punto de vista, pero sí estamos haciendo que, ¿no?, en las zonas en el que el plan de manejo del área protegida lo permite, se puede instalar infraestructura turística con un contrato de inversión con el Estado, efectivamente, para acoger a esas áreas al desarrollo turístico nacional de una manera responsable y protegida. El Ecuador no es un país de turismo masivo, el Ecuador es un país de turismo, de ecoturismo, de turismo. Peter ha estado en el Ecuador, conoce bien, de turismo ecológico, de turismo cultural, natural, pero claro, necesitamos también que no hablar únicamente de un número elevado de turistas, sino de la calidad de turistas que recibimos y del gasto que esos turistas nos dejan en el país. Pensamos que eso es fundamental, y esa es la visión en la que el Ministerio de Turismo está promoviendo las inversiones y, por supuesto, la atracción de visitantes al Ecuador. Julio? Well, Peter, you made me feel like at the university again, because I prepared some answers and the exam and the professor came with something completely different. Respondiendo a tu pregunta. So much for preparation. Yes, indeed. Ok, respondiendo a tu pregunta, Peter, yo creo que hay varios desafíos en esa ecuación. El primer desafío es la alineación ministerial, y es, si bien el tema del turismo en Colombia es una política de Estado y es una directriz presidencial, hay que alinear, como solemos decir coloquialmente nosotros, todos los micos para la foto. Y eso pasa por tratar de alinear esos intereses que tienen los diferentes ministerios con las diferentes carteras frente a un objetivo común. Eso es lo primero. El segundo desafío que tenemos nosotros en esta ecuación es los entes territoriales, o los estados o los departamentos en nuestro caso, o las provincias en algunos. Y es a nivel territorial, pues también hay unos desafíos, porque cada territorio también tiene sus propias apuestas frente al tema turismo. Y cada territorio tiene sus apuestas priorizadas frente al tema de infraestructura que consideran es viable o no. Entonces, pasa por una gran alineación desde el punto de vista ministerial, y pasa por una alineación de lo que es el orden nacional al orden territorial. Entonces, yo creo que la primera gran desafío que tenemos nosotros, y es parte de lo que estamos trabajando, es lograr alinear que el mensaje y que la política sea finalmente una, y que los esfuerzos de promoción de país en temas de turismo vayan bajo una misma sombrilla. Yo creo que parte del éxito que ha tenido Colombia en sus temas de promoción es buscar siempre esa alineación, y que el mensaje que le llega finalmente a los inversionistas y el mensaje que finalmente llega a las audiencias sea el mismo.
Pero parte de lo que nosotros vemos en el territorio es que hay algunos territorios con más fuerza y con más poder económico que otros, que de alguna forma sienten la necesidad de mostrar esas capacidades afuera. Entonces ahí viene un tercer desafío y son esas iniciativas desde lo público y lo privado, ver también de alguna forma cómo se alinean. Ahora bien, desde el punto de vista de esa articulación, cómo ha funcionado, sin duda alguna parte de los éxitos que ha tenido Colombia también es las alianzas público-privadas. En Colombia las alianzas público-privadas han funcionado muy bien desde lo que va de las obras de infraestructura hasta lo que va de iniciativas entre gremios, como las cámaras de comercio que funcionan muy bien, otras asociaciones y entes privados para temas de desarrollo. Entonces, yo sí soy un convencido que parte de lo que puede marcar la diferencia para nuestros territorios son las alianzas público-privadas, teniendo en cuenta un objetivo común, y el objetivo común es una política de promoción turística que busque la integración de los territorios, en los cuales los territorios y las comunidades sean partes del proceso y de los proyectos, y no que se queden por fuera. Parte de lo que hemos aprendido es que en países como los nosotros tenemos exactamente los mismos problemas. Tenemos comunidades endémicas o nativas en los que pueden ser los principales atractivos turísticos del territorio. Tú mencionabas hace un rato, Peter, la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la única, pues sí, el único pico que va desde las nieves perpetuas al Mar Caribe en el mundo. Pero ahí tenemos un par de comunidades endémicas o nativas como los arhuacos, los cogi, y se me olvida el otro, argacos cogi, ¿y el otro cuál es? Argacos cogi, perdón, se me acaba de olvidar una de las tribus nativas de mi país, me siento terrible, pero bueno, ya me acordaré. Y la idea es que ellos reclaman que muchas veces en los temas no son incluidos, sino que llegamos a imponerle algunas veces las iniciativas para el desarrollo. Entonces yo creo que parte de lo que hemos aprendido es que hay que sumarlos, y de hecho tenemos un proyecto muy lindo desde el punto de vista de la transición energética, después volvemos al tema de turismo, donde ellos son incluidos desde el comienzo y esto ha funcionado perfecto. Y es el nuevo desafío que yo veo para nosotros, que son alianzas público-privadas más la comunidad. Porque lo público muchas veces lo confundimos con lo estatal o quien tiene el mando al frente del Estado. Y no, las comunidades hay que meterlas ahí si de verdad queremos que esto funcione y funcione bien. Entonces, para mí, como el mensaje, Peter, que quiero dejar acá un poco es, sí, la alineación es importante, las alianzas público-privadas son importantes, pero creo que es más importante el tema de incluir en estos nuevos destinos que pueden ser grandes potencias frente al tema de ofertas turísticas nuevas y emergentes a las comunidades. Very good with no preparation. I want to shift gears just quickly here on government policy, and that is, you know, we saw earlier this morning the figure about 2 million rooms in the pipeline, which is great growth. Now you're preparing for that for business travelers, for visitors and tourists, but then there's a new class, right? Your digital nomads. To what extent have each of your governments changed your visa requirements to allow people to work remotely from here for an extended period of time, which means they'll be living here and they have to have a place to stay? El Ecuador fue pionero en cambiar el estándar, el estándar de la visa nómada que le llamamos. Tenemos una visa nómada que básicamente permite que los nómadas digitales apliquen online, ¿no? Y que el control de documentos es ex post, es decir, es posterior a su aplicación de la visa y a la emisión de la visa. Y básicamente tenemos un número interesante de gente que ha aplicado a la visa nómada y que tiene este requerimiento de trabajar fuera y de disfrutar las maravillas naturales que tenemos. Es decir, una persona que tiene esa posibilidad de trabajo, tiene buena conexión a Internet en Ecuador, trabaja remotamente, tiene esas características. Y estamos reformando la ley de migración y extranjería para que en realidad los requisitos sean todavía más fáciles. Pero estamos convencidos de que los nómadas digitales, los millennials que están y centennials que están en esta tendencia son un mercado muy interesante para el país, porque además gastan recursos interesantes, su estadía es más larga que la de un turista convencional y nos parece que es una gran oportunidad para el país. Joella? A ver, en nuestro país también tenemos las visas nómades, que recientemente se ha modificado nuestra ley migratoria
pudiéndola incorporar, ¿no? Entonces, eso también nos va a dar un mercado interesante de trabajo, ¿no? Ya se ha visto, se ha podido verificar que durante la pandemia este tipo de turista ha sido frecuente, sobre todo en las zonas de naturaleza, en los destinos de naturaleza del Perú, ¿no? Y hablando un poco sobre la pregunta anterior, que no pude decir mucho, aquí nosotros también como Estado peruano apostamos por la alianza público-privada, ¿no? La alianza público-privada es un mecanismo que estamos tratando de impulsar sobre todo en destinos estratégicos, ¿no? Como lo ha sido en Cuelap hace algunos años, y recientemente estamos teniendo una apuesta importante en la zona sur, junto a Machu Picchu y la ciudad de Cusco, para poder hacer esta secuencia, esta nueva experiencia turística en el Cusco con el sitio arqueológico de Choquequirao, ¿no? Choquequirao es una apuesta más o menos de $200 millones, que lo que busca como proyecto en alianza público-privada es mejorar la accesibilidad a este sitio importante y poder hacer este cruce y esta nueva oferta turística alrededor del santuario, alrededor de la ciudad de Cusco. Y ya nosotros hemos lanzado esta propuesta con la Agencia de Promoción de las Inversiones, Proinversión, y estamos trabajando en el diseño, el planteamiento de esta APP, ¿no? Asimismo, solamente para darles un dato acá a los inversionistas que están buscando justamente esas oportunidades, ¿no? La ciudad de Lima, como comenté, es un centro excelente para turismo de reuniones, es la segunda ciudad a nivel Latinoamérica donde se pueden desarrollar eventos de gran magnitud, y justamente tenemos un centro de convenciones de Lima. Estamos trabajando en el destrabe de ese proyecto. A Dios gracias ya se ha encontrado un camino y próximamente con Proinversión se va a lanzar la operación de este gran centro de convenciones para que pueda operar con el apoyo de una empresa privada o un conjunto de empresas privadas. Entonces, ese mecanismo es bastante interesante para fomentar que el inversionista pues apueste por trabajar con nosotros en el Perú, y realmente tenemos mucho que ofrecer como ciudades, como destinos, y sobre todo que somos multitemáticos. Julio? Así es, bueno, ya me acordé, Huihuas y Cancuamos. Ya, quedo tranquilo. Bueno, frente a tu pregunta, sí, tenemos una visa que es la visa tipo 5, para nómadas digitales, tiene una duración de 2 años en el territorio nacional, y bueno, ahí nos hemos ido acondicionando a esta nueva realidad y pues damos la bienvenida a todos los nómadas digitales que quieran trabajar y viajar por el país de la belleza. One last question before we run out of time, and I saved the toughest for last, I suppose, and that is, we've seen topic A before the pandemic was over-tourism. Topic A today is over-tourism. We're looking at regions around the world that are trying to manage it, trying to mitigate it. We see it in Athens, we see it in Barcelona, we see it in Venice, we see it in Amsterdam, we see it in Machu Picchu, we see it in the Galapagos. You know, in Amsterdam, they just had to redo cruise ships and stopping them from coming in more than one at a time in different parts of the city. In Athens, last summer, 30,000 people were climbing up to the Acropolis in 100-degree weather every day, so you had medical issues. And the answer from the Greek government was, well, we'll reduce it to 20,000. I'm not so sure that's the answer. In Venice, they're charging a tax now. If you don't show a hotel reservation, you have to pay like a €5 fee. Has that stopped the number of people coming? No, right? Congestion pricing doesn't always work. In Machu Picchu now, you have an issue. In the Galapagos, Ecuador was way ahead of the game. You already limited, many, many years ago, the number of ships and people that can be there at any one time, and you haven't changed that. That's protected that environment. But I guess, Zoila, the question for you in Machu Picchu is, what are you doing differently now? Because you just did something differently. En el caso de Machu Picchu tenemos nosotros un tema con el aforo, ¿no? Sí, con el aforo del ingreso de visitantes, ¿no? Esto está de la mano con el Ministerio de Cultura y un plan maestro de trabajo y la unidad de gestión de Machu Picchu.
Digamos que aquí la apuesta para poder distribuir mejor la carga y los visitantes es justamente este rediseño del circuito turístico, ¿no? Entre Cusco, Machu Picchu y Choquequirao. Eso es a un mediano plazo. Inmediato lo que se está haciendo es mejorar la infraestructura de control de acceso a los visitantes en el propio santuario, ¿no? Con las autoridades competentes. Como siempre, la consigna es la conservación, el uso turístico sostenible, ¿no? Responsable, para que poder salvaguardar nuestro sitio arqueológico, pero además tenemos la conciencia de que el visitante al momento de hacer uso de los diferentes servicios pues se lleve la mejor experiencia, ¿no? En algunas ocasiones se ha tenido que, digamos, cerrar, pero no por cuestiones, digamos, de peligro, sino más bien porque esta además es una zona altamente vulnerable con el tema climático, ¿no? Por ejemplo, febrero es un mes que normalmente se cierra el camino Inca, el río sube, ¿no? Su caudal, entonces hay bastante, digamos, control para esos meses, ¿no? Entre enero, febrero y marzo, que es la temporada de lluvias. Eso es una situación normal, que a veces al menos el año pasado y este año se tomó como que era algo que no estaba previsto, pero es algo que normalmente ha sucedido en esta zona, ¿no? Pero también tenemos y estamos trabajando en otras alternativas, ¿no? Como en la ciudad de Cusco, en Sacsayhuamán, en el propio Valle Sagrado, donde cada vez hay más inversiones que apuestan con temas de segmentos especializados, por ejemplo, el termalismo, turismo de bienestar, el tema, bueno, acá le decimos chamanismo también en sitios específicos, el tema del trekking, de la caminata. Entonces hay muchas maneras de visitar la zona del Valle Sagrado de Machu Picchu, siempre mirando que la distribución de los visitantes se dé de la mejor manera. Now, Julio, when I think of Colombia, I don't necessarily think of over-tourism yet. I think of too many emerald salesmen in Cartagena, but that's another story. I guess my question to you is, how do you anticipate what's going to be an inevitable challenge and that double-edged sword between over-tourism and development? Sí. Yo creo que esa es la pregunta del millón de dólares para los policy makers también, y es cómo se anticipa uno y prevé un poquito esto. Yo creo que la respuesta es con una planeación adecuada, y esa planeación adecuada tiene de alguna forma que, pues con los números que estamos viendo nosotros y un poquito lo que ha pasado justo después de la pandemia, como señalabas, hemos visto un crecimiento bastante rápido de preferencias de destinos como Cartagena, como bien señalabas tú, y parte es, si no hay una adecuada planeación del crecimiento de la oferta frente a esa demanda que empieza a haber sobre ese apetito que comienza por el territorio, si no hay adecuado cierre de la brecha de la infraestructura básica que tiene que tener la ciudad para atender a esto, y estos son mejores sistemas de alcantarillado, mejor seguridad en las calles y mejor infraestructura social, si se puede llamar así, frente a quien debe recibir al inversionista, desde el taxista, desde la persona que está en el aeropuerto. Si no hay una perfecta planeación y alineación de esos componentes, lo que vas a tener simplemente es que la gente se va a cansar por no encontrar la expectativa con la cual llega al territorio. Entonces, eso es tercer desafío que nos ayudas a identificar aquí, Peter, y es la adecuada planeación por parte de los territorios, los destinos en este caso, frente a esa demanda. Y vuelve y juega, eso pasa no solamente por tener la capacidad para recibir a los turistas, sino que también pasa por tener la infraestructura asociada en términos sociales, si podemos llamarlos así, para poder atender esa demanda. Porque si no, cuando tú llegues y no encuentres lo que estás esperando frente a la expectativa que tienes, pues simplemente vas a tachar el destino de tu lista, y muy seguramente con la viralidad que tenemos hoy en redes, pues vas a hacerle un daño tremendo al territorio. We're out of time, ladies and gentlemen. Would you please thank Zoila, Julio, and Mateo?